Buenos días a todos. Damos cuenta de primero hemos tenido la Junta Directiva de COE, y en la Junta Directiva de COE pues, se ha acordado pues, el dar el visto bueno al preacuerdo que estaba sometido para su ratificación y que ayer firmamos las 4 organizaciones, COE, CEPIME, UGT y comisiones. Este acuerdo pues, viene enmarcado dentro de donde estábamos, en una situación de crisis que hemos pasado básicamente desde el año 2009 hasta el 2013, es decir, 5 largos años donde nuestro PIB pues, ha caído de una manera muy importante, casi 5 puntos. Pero también hay que decir que durante estos años los salarios estadísticos de convenio pues, habían crecido pues, alrededor del 8,4% y con un IPC más o menos del 8,5%. Por tanto, estadísticamente salía de que más o menos los salarios pues, habían crecido pues, de algo parecido al IPC, pero que también es cierto de que, a pesar de que ese dato estadístico era el que era, en las empresas, y especialmente en las empresas que han tenido pérdidas y han tenido situaciones muy complicadas durante estos años, había habido pues, una reducción de salarios. Ahora estamos en una nueva etapa que nace en el año 14 y que de crecimientos importantes de PIB. Ya hemos recuperado el PIB que teníamos en el año 2008-2009 y estamos en un crecimiento pues, alrededor del 3% cada año y con un crecimiento del empleo importante de casi 500.000 puestos de trabajo cada año. Por tanto, si firmamos una ANC pues, en momentos de crisis y en estos momentos que ya hemos salido de la crisis, parecía lo más lógico. No fuimos capaces de firmar este ANC el año pasado, el año 2017. Nuestra recomendación, lo que sí que parecía es correcta, ¿no? Viendo los números de final de año, pues parecían bastante lógicos de que se hubiese firmado, pero no fue así. Y, por tanto, en estos momentos, la propuesta que nosotros hacíamos a los sindicatos sobre qué es lo que estaba pasando se basaba en los datos de la realidad, ¿no? Y los datos de la realidad que decían de que a final del mes de mayo de este año pues teníamos casi con el 54% de los trabajadores que ya habían firmado su convenio y que estábamos firmando pues en el 1,59, que la tendencia hasta final de año pues podía ir hasta el 1,8, hasta el 1,9. Por tanto, la propuesta nuestra iba encaminada bastante bien con esas cifras, ¿no? Por tanto, creemos de que esa recomendación que hemos firmado con los sindicatos para 3 años, también creemos que es muy importante el haberla firmado para 3 años, porque eso da estabilidad, eso da tranquilidad, eso hace de que las cosas pues, se vean con mayor perspectiva y, por tanto, con mayor amplitud de miras. Es correcta. Y la propuesta del entorno del 2 más una variable del 1%, pues creemos que es bastante importante, sobre todo habiendo introducido aspectos que se están haciendo ya y que se están firmando en nuestros convenios colectivos, pues en relación con el absentismo injustificado, en relación con la productividad, en relación con los beneficios, en relación con el EBITDA. Esto ya se está haciendo, esto ya se está firmando y, por tanto, creemos que va en nuestra línea. Nosotros lo que no podemos hacer es firmar cosas distintas que lo que después nuestros negociadores aguas abajo firmen. Y aquí simplemente tenemos el ejemplo de los últimos grandes convenios que se están firmando, pues el convenio pues, de la construcción
construcción, el convenio de los grandes almacenes, la semana pasada el convenio de la química. Si esos se están firmando y están firmando con esas características, lo lógico es de que nosotros firmemos más o menos en esa vía. También un apunte respecto a los salarios bajos. No creo que nosotros hicimos una apuesta importante sobre el crecimiento del salario mínimo interconfederal hasta el año 2020, y ahora estamos recomendando de que dentro de las posibilidades de que tienen los convenios y que tienen las empresas, que el objetivo de los 14.000 euros pues nos parece un objetivo deseable, con el intento de dar un empujón a los salarios bajos que hay en este país. Después también tenemos toda una serie de temas puntuales, que hablará Antonio de ellos, de que una cosa es el tema bipartito, que el tema bipartito es el que hacemos entre nosotros y los sindicatos, y los otros temas son temas tripartitos, en los cuales nosotros y sindicatos pues, le decimos al Gobierno por dónde deberían tener que ir, con un acuerdo ya establecido por nuestra parte, y yo creo que eso pues va a encaminar pues hacia una modernización de toda una serie de temas, como pueden ser absentismo, como pueden ser formación profesional, tremendamente importante para nosotros. Yo podría decir que estratégico para nosotros, que desgraciadamente en los últimos años no ha funcionado, y lo que queremos es de que funcione, y que funcione para todos y cada uno de los trabajadores. Por tanto, también hay que tener en cuenta en toda esta negociación la situación de las empresas. Hay que ver de que las grandes empresas han salido de la crisis y están con bases imponibles positivas, casi el 90%, las empresas que facturan más de 1.000 millones. Las empresas que facturan más de 10, alrededor del 70%, ya están en bases imponibles positivas, y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es de que todavía las muy pequeñas empresas, las empresas que facturan menos de 300.000 euros, esas todavía están saliendo de la crisis, están con bases imponibles positivas, pero en cambio ya con resultados contables de que ya empiezan a ser mayoritariamente positivos, y este es un dato a tener en cuenta. Por tanto, dejemos a estas empresas que tengan el timing que tengan que tener pues para poder ponerse en velocidad de crucero. También con este acuerdo lo que pretendemos es poner a la empresa como centro de la sociedad, es decir, de que hay que adaptar la realidad a la legalidad, las mejoras, pero es un compromiso social de las empresas, de los empresarios. Yo creo que es importante que todo el mundo lo entienda, no solamente a los accionistas, a sus clientes, y también, por supuesto, a sus trabajadores, sino que es un compromiso para con la sociedad, para que más y mejores empresas hacen una mejor sociedad. Que todo el mundo entienda de que estamos haciendo un esfuerzo importante, que estamos apuntando cosas de que probablemente pues, si nos tuviéramos que escribir un acuerdo nosotros no lo hubiésemos hecho, pero el acuerdo es secto, el acuerdo es pacto, y el acuerdo es digamos, decir que sí a cosas de que en un planteamiento frío pues a lo mejor dirías que no. Por tanto, que se vea de que la empresa, el empresariado español está haciendo un esfuerzo para mejorar la sociedad, mejorar la manera de vivir de todos y cada uno de los ciudadanos, y en eso está esta línea. Y ahora Antonio habla ya de las cosas concretas que hay en el acuerdo, básicamente en el tema tripartito de negociación con sindicatos y con Gobierno. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo creo que por enmarcar primero el acuerdo, yo creo que deberíamos de hablar de sociedad civil. Yo creo que además en los momentos que estamos viviendo en España queremos reivindicar, y cerraré así también, lo que es la sociedad civil. Y creo que es un ejemplo, y creo que ponemos en valor esa sociedad civil en este acuerdo. Los empresarios y los trabajadores, y lo venimos diciendo, aunque el año pasado no fuéramos capaces de cerrarlo, en 5.000 mesas en España somos capaces de cerrar acuerdos, somos capaces de cerrar los acuerdos que hacen avanzar a este país, porque son las empresas, y son datos objetivos, las que siguen generando el 90% de los empleos de este país, y más los nuevos. Yo creo que hay otro tema también que hay que ponerlo en valor, y lo decía ahora el presidente de la COE, que esto es un esfuerzo en lo que ha presentado de los empresarios y las empresarias de España con respecto a los trabajadores, con respecto a la sociedad. Porque no nos olvidemos que esto se hace con nuestro dinero, es decir, con el dinero de las empresas. Yo creo que es un tema también importante. Pero
Y ahí viene la segunda parte, que yo creo es muy importante del acuerdo y que para nosotros incluso es más, es que todo esto es posible si somos capaces de vislumbrar el nuevo mundo que viene. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo no es plantear el uno, el medio. Yo creo que esto no es lo que arregla nuestro país. Nosotros queremos ir mucho más allá. Y realmente cuando firmamos este acuerdo lo hacemos porque queremos hablar de otras y muchas cosas, ¿no? Y es por eso, por lo que hablamos, yo creo que hay dos temas fundamentales y que nos afectan a las empresas de una forma clara y a toda España. Uno, hablamos claramente de la economía sumergida. Pensamos que hay que ir, radicalmente en contra de esa economía sumergida, que además es la peor enemiga de los empresarios españoles. Y lo digo porque yo creo que ese es uno de los datos que más claros hemos tenido desde ese momento. Y por la misma razón, la otra pata que creo que es fundamental, se habla por primera vez con muchísima claridad, por la misma razón que hablamos de la economía sumergida, hablamos del absentismo que denominamos no deseado. Yo creo que eso todos los puntos claves en ese futuro que queremos, porque en el fondo, tanto en una de las patas como en la otra, estamos hablando de fraude con respecto a la gente que trabaja en orden, que hace las cosas en orden y que desde luego son a las que nosotros representamos. Y es por eso por lo que hablamos también, y hablamos con bastante claridad, de formación. Y hablamos de formación porque la base de que podamos ganar ese futuro que yo creo que queremos todos los españoles está en encajar ya en esa nueva fase, en esa nueva época, que es la época de la digitalización, la época de la globalización, donde las relaciones de todo tipo, incluso las laborales, tienen que cambiar, donde somos los primeros que necesitamos talento en España, necesitamos gente mucho más preparada y mucho más cualificada, necesitamos empezar a hablar del concepto de la empleabilidad, que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y son las empresas y los trabajadores los que tenemos que ver y los que pagamos esa cuota de formación, los que realmente tenemos que pensar cómo podemos mejorar. Porque realmente los puestos de trabajo bien retribuidos, los puestos de trabajo que van a dar valor añadido a nuestro país, son esos puestos de trabajo que necesita que haya gente mucho más formada en nuestro país. Por eso esas tres patas del banco nos parecen claves y por eso las hemos puesto y las hemos subrayado precisamente para llegar a conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Por tanto, no a la economía sumergida, no al absentismo injustificado, sí a la formación, a la cualificación profesional, sí a la empleabilidad. Bien, y en ese sentido pensamos también que por eso hemos hablado de otros múltiples espacios, como pueden ser, hay un punto que habla de la jubilación, que ya sabemos que habría que cambiar la norma, pero yo creo que es muy importante que está ahí puesto de cómo, y hay empresas que tienen el problema de gente que han cumplido la edad de jubilación y que no se van hasta que no se les da una indemnización. Lo digo por hablar con toda claridad. Y eso lo único que hace es, y especialmente las pequeñas y medianas empresas, dejarles absolutamente sin un duro para poder invertir en las cosas que realmente hay que invertir, en innovación y otros temas, y además hace un flaco favor a la gente que se tiene que incorporar al mercado de trabajo, que es la gente joven. Por eso está ese punto. Hablamos de igualdad, sabemos que hay que hablar de igualdad, pero queremos hablar de igualdad desde la negociación colectiva. No queremos hablar de la igualdad desde la ideología o la demagogia. Si lo hablamos desde la racionalidad, desde la practicidad, somos los primeros que estamos al frente de la igualdad y por eso queremos hablar de ella. Creo que también los puntos que hay sobre la igualdad son importantes. Planteamos también que hay que mirar el tema de la subcontratación. Efectivamente, tenemos detectado que en España puede haber alguna bolsa de precariedad con respecto a gente que no hace bien las cosas y tenemos que detectar dónde están y cómo se hacen y pensamos que con los trabajadores y con los sindicatos somos capaces de llegar a esos acuerdos. Y ese es un poco el espíritu de esta firma
porque normalmente nos hemos quedado siempre, o nos quedamos siempre, o las noticias se quedan solo en las cifras y en la parte cuantitativa, y posiblemente esas son las que no van a arreglar los problemas. Lo que van a arreglar los problemas son estos temas que creo que estoy planteando y que queremos ponernos, sinceramente lo digo, en este caso además lo digo con toda claridad, al frente de la manifestación. Bien, ¿esto qué significa? Creo que lo he dicho antes. Estabilidad como país, estabilidad interna y externa. Yo creo que los mercados lo reconocen. Yo creo que los proxy advisors, yo creo que los fondos internacionales lo tienen muy claro. Sociedad civil, acuerdos que se demuestra que la sociedad civil estamos donde estamos. Esto es un acuerdo bipartito, quiero aclararlo, es un acuerdo de sociedad civil y es un esfuerzo que entiendo que vamos a hacer todos. Y me quedaría ahí, creo que son a grandes rasgos, sobre todo los objetivos en los que estamos, porque los empresarios españoles y las empresarias españolas estamos, como os decía, al frente de la manifestación y queremos un país mejor y creemos que va a haber que hablar de muchas cosas sin complejos. Y estas son muchas de las que son sin complejos, de las que no se hablaban antes. Y por cierto, y quiero aclarar otro tema para que quede claro, que nosotros siempre defenderemos primero lo que opine la empresa, que es, al fin y al cabo, los empresarios, las empresarias, las empresas, las que mandan en esta casa. Muchas gracias. Muy bien, si hay alguna pregunta. El nombre y el medio, aunque nos conocemos casi todos, pero por si acaso. Soy Miguel Valverde Expansión, sí. No, y del Athletic. Quería preguntarles cómo encaran ustedes los anuncios del Gobierno de cambiar algunos aspectos de la reforma laboral, que ustedes saben, y de preparar pues, la restauración de nuevos impuestos para pagar las pensiones una vez que ustedes han firmado este acuerdo con los sindicatos. Gracias. Las propuestas encima de la mesa es para valorarlas. Al día de hoy, pues en las reuniones que hemos tenido pues, con el presidente de Gobierno y con distintos ministros y ministras, pues no ha habido ningún planteamiento encima de la mesa. Una vez los tengamos, los analizaremos, los estudiaremos y daremos su respuesta. Manuel Gómez, del País. Yo quisiera preguntarles sobre los incrementos salariales y el aumento de los sueldos más bajos a un mínimo de 1.000 euros. ¿En qué sectores puede haber más problemas por parte de empresas con problemas o de sectores que todavía no estén saliendo de la crisis o que tengan una situación más difícil para poder llegar a esas líneas básicas que marca el acuerdo salarial? Y luego, sobre el anexo bipartito en el que se acaba de extender el señor Garamendi, supongo que habrán hablado con el Gobierno antes sobre esto, les habrán dicho por dónde iban. Con el Gobierno anterior ya lo habían hablado. ¿Qué disposición encuentran? ¿En qué plazo creen que se puede ir cerrando esos temas que ustedes han puesto ahora encima de la mesa por las dos partes? Puesto que habíamos hablado, eran conscientes de todos estos temas. Los temas no son nuevos, los temas vienen de lejos y, por tanto, había digamos, un conocimiento absoluto de todos estos temas y pues lo que nos decía el Gobierno anterior es tener los temas acabados y a partir de aquí pues iremos por la vía tripartito. Con el Gobierno actual no hemos tenido ninguna reunión, salvo la que tuvimos con Presidencia de Gobierno, entre sindicatos, la Administración, el Ministerio de Empleo y nosotros mismos, pero bueno, no creemos que cambie nada, sino nosotros vamos a hacer toda una serie de propuestas conjuntamente con los sindicatos y después, posteriormente, pues la llevaremos al Gobierno y a los grupos parlamentarios, porque yo creo que también los grupos parlamentarios van a tener mucho que decir. Yo creo que todos los temas que hemos puesto encima de la mesa son temas para mejorar, son temas para modernizar, son temas para adaptar la legislación a veces a realidades nuevas y, por tanto, no creo que tengamos problemas. Y en cuanto no creo que tengamos problemas. No, plazos va a ser más complejo decir en qué momentos se pueden hacer unas cosas y se pueden hacer otras, ¿no? Algunos temas van ligados con temas presupuestarios y probablemente tenemos presupuesto, no el de este año, sino el del año que viene, lo tenemos también a las puertas de la esquina. Y en otros temas, pues hay temas que están con iniciativas parlamentarias por medio y vamos a tener que ver cómo y de qué manera pues lo podemos ir paralelamente a estas iniciativas parlamentarias. Y en cuanto a los convenios, pues hay
convenios de que cumplen o no cumplen. Hay grandes convenios, yo que sé, el de la construcción, pues no va a haber problemas. En el de la banca no va a haber problemas. En el de seguros no va a haber problemas. En el de la química no va a haber problemas. Bueno, tendremos que ir mirando en cuáles, cómo y de qué manera pues pueden afectar a los números que nosotros hemos dado. Eso es un análisis que tenemos hecho, por supuesto, pero que vamos a ir valorando desde el punto de vista práctico en cada uno de los convenios. Me gustaría aclarar dos cosas. Primero, yo he dicho que el acuerdo es bipartito. Nosotros trabajamos con el Gobierno. Y cuando digo trabajamos con el Gobierno, es con el Gobierno que en cada momento legítimamente esté. Y sí me gustaría, lo digo porque aprovecho, sí me gustaría agradecerle a Fátima Báñez pues la labor que ha hecho y, sinceramente, pues en cierta medida también el trabajo que ha hecho para facilitarnos cosas. Y esperamos, como bien decía el presidente, que ahora la nueva ministra, como no podía ser de otra manera, pues trabaje en la misma línea. Pero sí me gustaría poner en valor también el trabajo de Fátima Báñez, porque realmente, insisto, nosotros no somos partidistas, tenemos que estar en ese punto. Hay un punto en el acuerdo que no hemos hecho referencia, que creo que es significativo. Y es, muchos de los salarios son lo que son porque la contratación pública, porque los contratos de las administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, apretaban tanto que las empresas no podían pagar los salarios que debían de pagar. Y exactamente son, y por eso está puesto ahí, y son posiblemente en los sectores donde más debilidad hay y donde más carga de lo que es la masa salarial influye. Limpieza, seguridad, y ahí es por eso por lo que estamos poniendo con toda claridad, por supuesto, los convenios son los que marcan el espacio, pero lo que estamos diciendo es, oiga, no vale decir, es que yo creo que es parte del cambio que tenemos que tener. No vale decir aquí los empresarios son los malos cuando yo luego resulta que hago el contrato público y hago un contrato público a la baja de tal manera que, bueno, y tenemos muchos casos y huelgas, algunas en verano muy duras para todos los españoles, donde resulta que nos encontramos con que esas empresas no pueden pagar los salarios que deben de pagar porque no se ha tenido en cuenta que los salarios debieran de estar donde están. Es decir, nosotros decimos que estén donde estén, pero que la gente que hace esos contratos lo tengan presente. Creo que es un punto que no habíamos aclarado y que creo que es fundamental. De contratos de la administración pública, de que van a tener que ser mirados, contemplados, analizados y a partir con la nueva situación ver realmente qué es lo que se tienen que hacer y eso pues en los presupuestos probablemente del año que viene pues va a haber una incidencia importante desde el punto de vista presupuestario. Sí, soy Raquel Pascual de 5 Días. Quería saber si ha habido alguna queja pública en la Junta al acuerdo o alguna precisión y hablar de un punto, del último punto, del que se facilita el cobro de prestaciones y el fin del contrato es de común acuerdo. Me ha sorprendido la firma de los sindicatos de este punto. No sé cómo lo valoran ustedes. Gracias. Ir cambiando las cosas de que vemos de que funcionan en otros sitios. O sea, en este momento, pues cuando un trabajador o trabajadora quiere llegar a un acuerdo de finiquito pues, en su empresa, pues tiene que pasar por los organismos oficiales. Pues va a ser mucho más fácil. Se va a llegar de un común acuerdo, se va a firmar y a partir de aquí van a empezar a tener las prestaciones, como es lógico y normal. Estamos básicamente copiando el sistema francés. Esa es la propuesta que le haremos al Gobierno y esperamos que legislativamente se hagan los cambios oportunos, pero no creemos que haya ninguna problemática por parte del Gobierno en el sentido este. Con el anterior Gobierno ya se les había planteado y con el actual yo creo que todo lo que sea mejora, todo lo que sea hacer las cosas mejor de lo que las estábamos haciendo hasta la fecha, yo creo que nadie se va a oponer. Sobre la Junta. Al final lo hemos aprobado por unanimidad. Por supuesto que ha habido intervenciones, pues yo qué sé, pues 20 intervenciones por parte de mucha gente muy diversa, haciendo pues sus análisis y claro, todo el mundo poniéndose en el sentido de decir, si lo hubiésemos escrito nosotros, lo hubiésemos escrito de otra manera, por supuesto, y esto que hemos dicho que sí, pues no lo hubiésemos puesto, pues claro que sí, pero digamos, yo creo que el ambiente de la Junta ha sido un ambiente de que hay que firmarlo, necesitamos firmar porque es bueno pues para
para todos nosotros, para la estabilidad, para la tranquilidad y que todo el mundo entienda, yo creo que es muy importante, que estamos haciendo un esfuerzo importante para cambiar buena parte de la legislación que tenemos en estos momentos, que tenemos una legislación que viene de muy antiguo y que entre todos la podemos mejorar en beneficio de todos. Y eso yo creo que es el mensaje más potente que queremos dar en el día de hoy, que no miramos los números, no miremos los números, no miremos las matemáticas, miremos el trasfondo. En el trasfondo es decir, tenemos una legislación, podemos cambiarla, podemos mejorarla y va a ser en beneficio de todos. Hola, Fernando Hernández, de La Información. Quería preguntarles qué ha cambiado en estos 6 meses, entre diciembre y ahora, que en diciembre no fue posible el acuerdo e incluso había división entre ustedes. En segundo lugar, si nos pueden explicar mejor esa famosa cláusula copiada de Alemania para evitar los ERE. Y en tercer lugar, ¿qué les parecería si el Gobierno, como ha reconocido ya algún ministro, pues aprueba nuevas cargas impositivas? ¿Les preocuparía? ¿Lo verían bien? Que me hagan una valoración retomando la pregunta de mi compañero Valverde. Primero vamos a verlas, ¿no? Pues que a lo mejor también hay alguna que nos gusta y todo, depende cómo se plantee. Por tanto, no seamos tan negativos, ¿no? Lo que sí que está claro es de que este acuerdo, pues lo que fue increíble es que el año pasado no lo firmásemos y que al final del año, pues los salarios subieron lo que subieron y que nosotros estábamos ofreciendo cantidades mayores. Entonces, esto no lo tenemos que contestar nosotros, lo tienen que contestar los sindicatos. Yo creo que este año veíamos claro todos de que teníamos que firmarlo. Probablemente hace 2 o 3 meses ya lo podíamos haber firmado y por las razones que fueran, pues no lo firmamos. Pero yo creo que todos estábamos convencidos de que se tenía que firmar. Y al final, si aguas abajo los nuestros estaban firmando, lo que era una cosa un poco pues extraña es de que aguas arriba, cuando nosotros representamos a los de abajo, pues no lo firmásemos. Era una contradicción absoluta. Lo que esto en clave bipartita y en clave tripartita, yo creo que hay temas importantísimos para nosotros, formación, absentismo, que hay que ponerlos encima de la mesa y hay que cambiar lo que estamos haciendo hasta la fecha. Y, por tanto, es el ejemplo de esta ruptura, de la ruptura convencional que se llama en Francia y que hemos puesto encima de la mesa y que los sindicatos han dicho que sí, que yo creo que es un avance importante, ¿no? Porque si logramos desburocratizar el final de contrato de común acuerdo entre trabajador y trabajadora y empresa, pues yo creo que es un avance y es una mejora, digamos, de la legislación laboral. Me gustaría comentar una cosa con respecto a los impuestos. A ver, vamos a ver. Cuando estamos hablando que vayamos contra la economía sumergida, significa tengamos las mismas bases imponibles, pero tengamos más gente pagándolas. Lo digo porque yo creo que es decir, vamos a buscar más bases y menos, o sea, el mismo tipo, ¿no? En las empresas no nos gusta hacer ampliaciones de capital todos los años. Porque cuando haces ampliaciones de capital es un esfuerzo a los accionistas, a los socios, porque igual las cosas no las has hecho muy bien. Nosotros hemos estado hace muy poco en el Parlamento hablando del Estado español y de lo que podía ser la reforma de la Constitución. Y hemos demostrado y hemos planteado, y habrá que seguir planteando, las muchas ineficiencias del Estado. Y hay que plantear cómo se puede gestionar mejor, cómo se puede ser más eficiente. Es que solo se está hablando de cómo gasto y cómo cobro más, y se habla poco, primero, de por qué no paga más gente, que es lo que yo creo que habría que hacer, y por qué no gestionamos mejor. Cuidado, y lo digo porque todos tenemos que estar en esa mejora de la gestión. Es decir, no estoy haciendo una crítica, pero creo que sinceramente se hace poca gestión o poca visión de esa gestión. Por tanto, a nosotros la subida de impuestos ya de antemano le voy a decir que no nos va a gustar absolutamente nada porque pensamos que posiblemente por algunos casos no se está gestionando tan bien como se debería. En pocas palabras, si tenemos una economía sumergida que son 20 puntos del PIB, eso dicen todos los estudios, si fuésemos capaces de reducir 6 puntos de PIB en cuanto a la economía sumergida, tendríamos entre 2 y 3 puntos más de ingresos. Y eso sí que sería un incremento de los ingresos por la mejor vía que puede ser, que es por la reducción de la economía sumergida.
La cláusula alemana de los semestres es un nuevo sistema que pusieron en marcha en Alemania. Cuando en Alemania les caía el PIB en el año 2009 casi 6 puntos y ese año tuvieron una reducción del empleo del 0%. ¿Cómo lo hicieron? Pues dijeron, nos caen las ventas, como nos caen las ventas tenemos que fabricar menos productos y menos servicios. ¿Qué hacemos? Por una parte, reducimos muy poco sueldos y toda esta gente que estaba empleada en hacer productos y servicios que ya no se hacían porque no había clientes, los ponemos a formarse en temas que creemos que van a venir de cara a futuro cuando la economía se recupere. ¿Y eso quién lo paga? Lo paga la empresa, una parte, y por otra parte lo paga la administración. Cuando vienen los nuevos vientos, es decir, la recuperación económica, esa gente, esos trabajadores y trabajadoras que se han estado formando durante este tiempo, son capaces de servir todavía mejor a lo que estaban haciendo antes. Esto en Alemania llegó a estar implicada alrededor de 2 millones de personas, con un coste muy importante. En este momento solamente llega a 100.000 y eso es lo que queremos poner en marcha aquí en los momentos de que no estamos en plena crisis, sino que estamos en recuperación económica. Cómo somos capaces de ese modelo alemán ponerlo en la práctica, y esperamos de que es mejor esa inversión que la versión de prestaciones por subsidios de empleo. Por tanto, creemos que es una mejor inversión por un lado que por otro. Y eso es lo que estamos poniendo encima de la mesa, el cómo y de qué manera. Pues por supuesto que tenemos papeles, por supuesto que tenemos documentación, pero básicamente es imitar lo que en Alemania se hizo durante estos años. María Vicente, de la agencia EFE. Incidiendo en esa pregunta, en el documento que firmaron dicen que no se vea perjudicado en su protección social ni en su retribución. Entiendo que aquí en España no se les aplicaría ningún tipo de reducción salarial a los trabajadores que se vieran afectados, por esa medida de flexibilidad, o sí. Vamos a intentar. La base es el modelo alemán. En el modelo alemán todo era posible. Por tanto, aquí lo que vamos a ver, a lo mejor lo tenemos que hacer subsectorial, a lo mejor lo tenemos que hacer de común acuerdo con el convenio. El tema está encima de la mesa, las grandes líneas son extras, los detalles no los hemos acordado, no tenemos ningún pacto en cuanto a los de España. Tenemos un pacto en cuanto a las grandes líneas. Y nosotros no nos oponemos ni a hacerlo de una manera ni de otra. Simplemente decir, tenemos este tema, lo tenemos que abordar de esta manera. La idea alemana fue buena, la idea alemana funcionó. Es verdad, costó mucho dinero. ¿Quién va a tener que financiar todo eso? Y para que al final el resultado sea esto, cuando venga otra crisis, que los trabajadores no tengan que ser despedidos, sino que los trabajadores tengan que hacer otra formación para esperar mejores tiempos. Si tienen alguna reunión prevista ya de diálogo social con el Gobierno, si les han convocado ya alguna mesa. Y las normales y corrientes, lo que yo creo que estamos a la espera de tener primero una reunión con la ministra y las 4 organizaciones. Daniel. Aquí, Daniel Viaña, del Mundo. Yo quería, por favor, si podrían hacer una reflexión o dar su opinión sobre la posibilidad que se ha apuntado de que haya un destope. ¿Cuál sería, para solucionar un poco la situación o ayudar a solucionar la situación de la seguridad social? ¿Cuál es su opinión y cómo creen que puede afectar eso a las empresas? Gracias. Bueno, yo creo que el tema del destope, primero, es decir, bastante esfuerzo estamos haciendo. Yo creo que es importante. La seguridad social se arregla creando empleo y creando empleo de calidad. Por tanto, yo creo que estas noticias que estamos dando hoy pues es la base realmente de que no haya problemas en la seguridad social. En segundo lugar, los temas del destope están calculando unos 4.500 millones de euros. Bueno, pues eso directamente sería romper esa productividad que estamos hablando y esa competitividad de la empresa española. Además, yo creo que hay otro tema. Y es, si destopamos las cotizaciones, vamos a pagar en función de lo que se
se paga como cotización, que es lo normal, o es que realmente estamos rompiendo incluso el propio criterio de la seguridad social. Nosotros no vamos a estar de acuerdo, no nos parece bien y creemos que a las empresas les restaría absolutamente toda la competitividad. Voy a poner un ejemplo, porque es que, claro, es que se habla siempre y se paga y tienen que pagar las empresas. El déficit de los autónomos en la seguridad social, de los 18.500 millones, son 6.500. Nosotros hemos ido, y Cepime ha ido, y nosotros somos autónomos, todos los empresarios. Cepime ha ido al Parlamento y ha planteado el que coticemos en función de lo que ganemos. Nosotros pensamos que un autónomo que gane poco, lógicamente tiene que pagar poco, pero que un autónomo que gane más, que pague más. Y es tan fácil hoy en día con la digitalización conectar Hacienda con la Seguridad Social, incluso con un margen de un año para que pagáramos en función de lo que hemos ganado. Yo no diría que ahorraríamos, o vamos a decirlo, o que gestionaríamos mejor esos 6.500 millones, pero sí es cierto que igual nos ahorraríamos 2.000 de déficit. ¿Saben ustedes cuál es la contestación de absolutamente toda la clase política de los partidos? Que eso no toca. ¿Y por qué? Porque son votantes. Nosotros no votamos, por tanto yo puedo decir lo que tengo que decir. Yo creo que tendremos que pagar la seguridad social en función de lo que ganamos. Y yo creo que es bastante justo lo que estoy diciendo, represento a los pequeños y medianos empresarios. No carguemos permanentemente a las empresas costes, gastos, impuestos. La última fue el adelanto de los impuestos, de tal manera que muchas empresas no les merece la pena tener la sede en España solo por el coste financiero de ese adelanto. Es decir, son, vamos a llamarle gracias, que nos hacen, pero que nos hacen a todos los españoles porque al final lo pagamos todos. Y yo creo que es un tema mucho más serio, de mucho más estudio y de mucha más responsabilidad que tengamos políticas de ocurrencias. Sí, por ejemplo, los empresarios que, como yo mismo, que tenemos que cotizar por autónomo, lo hemos planteado a este gobierno, al anterior y al que viene también, al que está y al que viene, que por qué no recuperamos la necesidad, yo creo, de que coticemos en régimen general. Sería lo más lógico y por obligación legal en este momento lo estamos cotizando por autónomos. Todas estas cosas que están mal hechas, que vienen de lejos, son los temas de que tenemos que poner encima de la mesa, que ponemos encima de la mesa y que debemos mejorar entre todos la legislación, porque muchas veces la legislación no sabes por qué está. Muchas gracias.